Dios le bendiga, iglesia del Señor. Le habla su hermano en Cristo, Randall Acuña. Espero que se encuentre bien. Reciba un fuerte abrazo de parte mía y de mi familia. Les extrañamos, oramos por ustedes. Le damos gracias a Dios por ser parte de esta maravillosa congregación de Gravillas. Y claro que no podemos esperar el día en que nos volvamos a reunir. Creo que todos estamos expectantes de eso. Creo que todos estamos ansiosos probablemente, por decirlo de alguna forma, de volver a reunirnos y alabar y adorar al Rey de Gloria. Sin embargo, este es el medio que el Señor nos ha dejado establecido para estos tiempos y es el que vamos a utilizar para predicar su palabra. Y yo le quiero pedir por favor que usted ore conmigo para pedirle al Señor que Él tome el control de este tiempo y que sea Él hablando a cada una de nuestras vidas. Oramos. Padre, te damos gracias en esta preciosa mañana, Señor. Gracias por este primer día de la semana, Señor, donde podemos abrir nuestros ojos. Gracias por el don de la vida, Señor. Gracias porque alcanzamos nueva misericordia, Señor, en este día. Gracias, Señor, porque vas a hablar a nuestras vidas, nuestros corazones a través de tu palabra. Esta palabra poderosa, maravillosa, que instruye, que exhorta, que cambia, Señor. Esa palabra, Señor amado, que puede penetrar lo más profundo, Señor, de nuestro corazón, que puede discernir nuestros pensamientos, Señor amado. Esa palabra que siempre está dispuesta a motivarnos, también a exhortarnos, Señor, porque es la única que tiene la potestad de cambiar y transformarnos, Señor, internamente, Señor. Te damos gracias por ella, Señor. Te damos gracias por esta libertad de culto. Te damos gracias, Señor, porque podemos gritar si queremos, Señor, a los cuatro vientos que tú eres nuestro Señor y Salvador, Señor amado, por excelencia, Padre. Te damos gracias, Señor, en esta mañana y te pedimos de una manera especial que hables a nuestras vidas a través de tu escritura, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Quiero predicarle en esta mañana bajo el tema animaos unos a otros. Sí, así como lo escucha. Animaos unos a otros. Y para eso quiero que vayamos al libro de Hebreos capítulo 10, versículo 19 al 25. Y lo leo en el nombre del Padre, del Hijo y con la comunión de su Santo Espíritu. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Animaos unos a otros. Quisiera hablar un poco del contexto del libro porque me parece sumamente importante que todos comprendamos qué era lo que estaba pasando en esa época. Dicen los historiadores que en su mayoría la carta esta está escrita en su mayoría a judíos que eran ya cristianos. Algunos habían estado siguiendo a Jesús por mucho tiempo y habían estado soportando a causa de ese nombre maravilloso lo que era la persecución por parte de judíos reformados, judaizantes e incluso judíos incrédulos. Eh, Muchos de ellos habían perdido sus posesiones, situaciones como negocios, casas, terrenos, muebles, animales. Algunos habían sido incluso encarcelados. Y aún más cuando se dio el martirio de Esteban, cuando fue apedreado, ellos tuvieron que huir de Jerusalén llevándose única y exclusivamente lo que tenían en sus manos. Una de, uno de los, Uno de las esperanzas que ellos tenían era que Cristo iba a regresar pronto, en cualquier momento, pero obviamente que al pasar los años, esa esperanza comenzaba a desvanecerse. No es sino hasta un momento determinado que ellos se ven en la tentación de volver atrás, de abandonar a Jesucristo y de esa forma evitar los problemas que le traía el estar confesando el nombre de Cristo. Ellos habían entrado, como por decirlo de alguna forma, en un letargo espiritual. Se habían quedado varados, no querían aprender más de la fe, no querían profundizar en las escrituras, incluso no querían ni asistir a las reuniones cristianas, porque todo eso de una u otra forma les había causado conflictos, les había causado dificultades, y por eso es que el autor trae este consejo en esta preciosa mañana. Debemos de recordar, y ese es mi primer punto, que hoy no hay excusa para entrar en el lugar santísimo.
Hoy usted y yo no tenemos excusa para acercarnos confiadamente a la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque el mismo texto en el versículo 19 nos dice que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos, acerquémonos. Debemos de irnos al Antiguo Testamento para comprender un poco la esencia de este texto. Porque recordemos que en el Antiguo Testamento el acceso era limitado. El acceso que tenían los israelitas a Cristo, a Dios, era limitado. Recordemos que ellos lo hacían a través de un sumo sacerdote. Él era el único que podía ingresar y era tanto, era una vez al año y era tanta la delicadeza, por decirlo de una forma, de que esta persona entrara en el lugar santísimo que si no estaba correctamente, espiritualmente hablando, ahí mismo caía muerto. Por eso era que le ataban un cordón en el tobillo, por si caía muerto lo tenían que jalar. Pero hoy usted y yo no tenemos necesidad de eso. Por eso es que le digo que mi primer punto es que no hay excusa. Hoy usted y yo tenemos la libertad de poder entrar en la presencia del Señor. Hoy usted y yo tenemos acceso ilimitado. En contraste con el pueblo israelita en el Antiguo Testamento, hoy usted y yo tenemos acceso ilimitado. Ellos tenían un acceso limitado y hoy usted y yo tenemos un acceso ilimitado. Y eso es sumamente maravilloso y grande, y eso debemos de aprovecharlo usted y yo todos los días, porque nosotros podemos entrar en cualquier momento delante de la presencia del Señor. Recordemos que el velo fue rasgado para que usted y yo tengamos entrada al lugar santísimo. Si usted va al libro de Marcos capítulo 15, 38, va a encontrar ahí, gloria al Señor, esta afirmación que le estoy haciendo. Si va al libro de Mateo capítulo 27, versículo 51, también se va a dar cuenta, gloria al Señor, de que ahí nos habla cuando el velo fue rasgado en dos, gloria al Señor. Eso es un símbolo de que todos ahora podemos entrar en la presencia de Dios. Pero para eso era necesario que el cuerpo de Cristo fuera partido, fuera crucificado. Gloria al Señor. Aleluya. Para que ese velo se quitara entre Dios y su pueblo, entre Dios y nosotros. Hoy ese camino nos conduce a nosotros. Hoy usted y yo tenemos un camino. Por eso es que le dije al principio, en el primer punto, no hay excusa para no acercarse confiadamente al trono de la gracia. Hoy usted y yo tenemos ese privilegio maravilloso. Tenemos ese privilegio maravilloso de poder doblar nuestras rodillas, levantar nuestras manos, abrir nuestra boca y accesar a ese lugar santísimo. No solamente eso, sino también tenemos otro privilegio mayor, y es que Cristo hoy en día es el sumo sacerdote que nos representa a usted y a mí. Eso, ese libre acceso a la presencia celestial del Señor es a través de ese sumo sacerdote que es Cristo, el cual siempre está intercediendo ante Dios por nosotros. ¿Qué más quiere usted, amada iglesia del Señor? ¿Qué más queremos usted y yo? Gloria al Señor, que no solamente rasgó el velo, que no solamente nos dio entrada libre delante de su presencia, entrada ilimitada delante de su presencia, sino que también Él ahora es el gran sumo sacerdote que está intercediendo por usted y por mí. Por eso no hay excusa. Si usted no ha estado entrando delante de la presencia del Señor, déjeme decirle en esta mañana que no hay excusa. Gloria al Señor. Hoy no podemos poner como excusa el cansancio, la falta de tiempo, gloria al Señor, o mi estado de ánimo, etcétera, etcétera, porque más bien esto debería de motivarnos a nosotros, gloria a Dios, a entrar delante de la presencia del Señor. Mire, tal vez usted no se encuentra todos los días de la misma forma, motivado, con ese deseo, con esas ganas, porque a todos nos ha pasado. Creo que ninguno de los que estamos escuchando este mensaje podríamos decir en esta mañana que no hemos tenido esas ganas de no orar, o esas no ganas de entrar en la presencia del Señor. Sí, todos hemos atravesado por eso, pero sabe que este acceso es libre e ilimitado y podemos entrar ahí en silencio, dispuestos a escuchar la voz de Dios. Porque Dios conoce nuestro interior, Dios conoce cómo estamos, Dios sabe qué nos está sucediendo. Entonces, aún eso no es excusa, el decir que estamos sin ganas de orar. No, porque podemos entrar ahí y el Señor va, a gloria al Señor, a entender cómo estamos por dentro, pero va a ver nuestra actitud, va a ver que nosotros nos estamos acercando. Y cuando habla de acercamiento, habla de algo íntimo, de que estamos entrando en la intimidad, en su presencia, para poder recibir de Él. Y eso es lo que nos invita el escritor de Hebreos, a que nosotros entendamos que ese sacrificio en la cruz del Calvario nos quitó toda limitación de poder entrar, gloria al Señor, a la presencia del Señor. Al contrario, nos abrió las puertas completamente para que usted y yo accedamos.
para que usted y yo nos presentemos delante de Él, para que podamos entrar en conversación con Él, gloria al Señor. Pero mire, hay que hacerlo con dos cualidades que tenemos que tener muy claras. La primera es que debemos de hacerlo con corazón sincero. Por eso le digo, no es necesario que usted esté, gloria al Señor, en un 100% espiritualmente, no. No, pero que si usted va a entrar desmotivado, gloria al Señor, desganado, desmotivado, sin fuerzas, gloria al Señor, lo haga con un corazón sincero. Que Dios eso lo va a agradecer, que eso el Señor lo va a agradecer. Va a ver que usted se está acercando con un corazón sincero, que no hay ganas de levantar las manos, que no hay ganas de abrir la boca, que no hay ganas de decir gloria a Dios, aleluya, pero si hay un corazón sincero porque estamos reconociendo que esa es nuestra única fuente de vida, fuerza y motivación, que de no entrar ahí seguiremos en la misma condición, que de no entrar ahí no podremos avanzar en Cristo. Eso es un corazón sincero, aquel que reconoce su estado espiritual y aún así entra delante de la presencia del Señor. Por supuesto que tenemos que hacerlo en plena certidumbre de fe, porque tenemos que estar convencidos de que hay un Dios que nos escucha, que hay un Dios que, gloria al Señor, va a inclinar su oído para escuchar nuestro clamor, o que hay un Dios, gloria al Señor, que tiene sus ojos postrados sobre nosotros en ese momento, gloria al Señor, entendiendo cómo nos encontramos. Tenemos que tener esa certeza, esa seguridad, esa certidumbre, esa confianza de fe, gloria al Señor. Nosotros no podemos abandonar esta maravillosa oportunidad que el Señor nos da. Cuando Él habla de un corazón sincero, es un corazón de una persona que es honesta, genuina, auténtica, comprometida, confiable, sin engaño. ¿Sabe? Una persona sincera no oculta nada delante de Dios, porque sabe que no puede impresionar a Dios. Podríamos decir que es equivalente a un corazón limpio. Y para eso usted puede ir al Salmo 24, versículos 3 y 4. Es la única forma de acercarnos a Dios de manera efectiva, con un corazón sincero. Gloria al Señor. Con el corazón purificado y una mala conciencia, también nos invita el escritor de Hebreos. ¿Sabe por qué? Porque el corazón es el centro de nuestra vida moral. No caben dudas. A usted no le puede caber una duda de que el pecado es un asunto interno que procede del corazón del hombre. Gloria a Dios. Y para eso usted puede ir a Marcos capítulo 7, versículo 21-22. Por lo tanto, el acto de limpiar al hombre del pecado debe comenzar con su ser interior, o como dice el autor de Hebreos, con nuestras conciencias, de manera que la sangre de Cristo purifica al pecador en lo íntimo. Allí donde está arraigada la maldad y no en lo externo como pasaba con el sistema sacrificial ceremonial. No. Usted y yo podemos acercarnos confiadamente porque Cristo ha limpiado todo nuestro ser de pecado y ha quitado la culpa que nos impedía llegar a su presencia. Cuando se refiere a que debemos de acercarnos con el cuerpo lavado en agua pura, tiene que ver con la limpieza espiritual. Es probable, dicen los que saben, que el autor tenía en mente la purificación de los sacerdotes en el día de su consagración, donde todos sus cuerpos eran lavados con agua pura antes de vestirse y entrar en el santuario. El cuerpo es la expresión visible de la condición del corazón, y eso usted puede ir a Lucas capítulo 6, versículo 45. Esta demanda debe entenderse en la figura de la limpieza cotidiana en la vida del creyente. Y también podemos apoyar eso con 2 Corintios capítulo 7, versículo 1. Debemos de limpiarnos de toda contaminación. La entrada al santuario para acercarse a Dios requiere limpieza. Y esa limpieza, gloria al Señor, ya Cristo la ha hecho en nosotros, por eso debemos de acercarnos confiadamente. El creyente está limpio por la obra de Cristo, pero obviamente que en el transcurso de la vida la contaminación se nos va a acercar. La contaminación se va a hacer presente, el pecado se hace presente porque debemos de recordar que hemos sido librados de la esclavitud del pecado, pero no de la presencia del pecado. Por lo tanto, usted y yo debemos de entrar delante de la presencia del Señor con confesión personal de ese pecado. No para salvación, porque la salvación ya la tenemos, sino para restauración, amada iglesia del Señor. Por eso no hay excusa. No hay excusa. No hay excusa. Mi segundo punto es que debemos de mantenernos firmes y sin fluctuar. Debemos de mantenernos firmes y sin fluctuar. ¿Qué es lo que está haciendo aquí el escritor de Hebreos? Nos está animando a mantenernos firmes, sin sub y bajas, sin esas montañas rusas espirituales que nos dan.
sin desviaciones, sin inclinarnos hacia otras cosas. No, no, no. En nuestra fe cristiana y en la conducta consecuente con nuestra fe. O sea, a mantenernos firmes en nuestra fe, en lo que hemos creído. Es mantener firmemente el reconocimiento del Señorío de Cristo en nuestras vidas. Esa es la motivación. Por eso mi segundo punto es que debemos de mantenernos firmes y sin fluctuación. Porque usted y yo ya hemos reconocido el señorío de Cristo en nuestras vidas. Y obviamente que la fe está unida inseparablemente a la esperanza. Nuestra fe en el Señor nos otorga una esperanza firme en cuanto al futuro y a las cosas venideras que se manifestarán en el momento que Dios lo disponga. Claro que sí. Él nos está animando a nosotros a permanecer aferrados a la esperanza, a esa lealtad que tenemos, que tiene el gran Salvador, nuestro Señor, a la razón fundamental en la que esta esperanza descansa, y es la fidelidad de Dios. Usted y yo hoy podemos decir que Dios es fiel, que Dios es maravilloso, que Dios es grande, que Dios cumple sus promesas, que Dios es el único que es absolutamente fiel y que todo lo que ha prometido lo ha cumplido, porque Dios siempre cumple y siempre es fiel a los que confían en Él y en sus promesas. Entonces el llamado es a que si usted y yo hemos reconocido el Señorío de Cristo, hemos entendido que el Señor, que lo que promete lo cumple, debemos de descansar, gloria al Señor, en esa esperanza maravillosa. Por lo tanto, usted y yo debemos de mantenernos firmes, sin fluctuaciones, gloria al Señor, sin estar en ese sub y baja. Y lo único que puede producir que usted y yo no entremos en ese sub y baja espiritual es el estar acercándonos confiadamente al trono de la gracia. Por eso el primer consejo fue que nos acerquemos confiadamente, para poder después mantenernos firmes sin fluctuaciones, sabiendo, gloria al Señor, que hay muchas promesas que usted y yo estamos esperando y en las cuales reposamos, y en las cuales usted y yo estamos confiados que van a ser llevadas a cabo, porque el Señor mismo las prometió. Gloria al Señor. Debemos de motivarnos unos a otros. Ese es mi tercer punto. Debemos de motivarnos, de animarnos unos a otros. Por eso el tema de esta preciosa mañana. Animémonos unos a otros. Estamos llamados a eso. El escritor de Hebreos nos insta a motivarnos, a tenernos en cuenta unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Ya el autor nos habló de fe, nos habló de esperanza, pero ahora nos quiere hablar de amor. Nos quiere dar a entender que ese es el más grande de los tres, ya que alcanza a todos de manera directa, y es el amor con el que tenemos que vernos, ese amor filial, ese amor de hermanos. Eso nos recuerda que, gloria al Señor, nuestro caminar en Cristo no es individual. Aunque cada uno de nosotros debemos de velar por nuestra salvación, nuestro cuidado, porque es personal, sí. El llamado a la comunidad en Cristo, a la comunión en Cristo, a compartir en Cristo, lo deja muy claro el escritor de Hebreos. Debemos de entrar en relación con nuestros hermanos. Nosotros no podemos separarnos de nuestros hermanos, porque debemos de motivarnos unos a otros, porque en lo que unos somos débiles, otros somos fuertes, y en lo que otros somos fuertes, otros son débiles. Y es ese balance el que usted y yo debemos de tomar en cuenta a la hora de motivarnos mutuamente. Jamás la relación con Dios nos puede separar de nuestros hermanos, jamás. Jamás, al contrario, debe de unirnos, porque Cristo siempre busca, gloria al Señor, y lo vemos claramente en el Nuevo Testamento, la unidad de su cuerpo. Por eso el llamado es a que usted y yo nos animemos. Estamos atravesando tiempos difíciles, animémonos. Han pasado casi 4 meses sin poder estar viéndonos como normalmente lo hacíamos, animémonos. Estamos desmotivados, animémonos. Gloria al Señor. Yo estoy seguro que Dios, a través de su Espíritu Santo, pone en nuestros corazones las cargas por nuestros hermanos, y es nuestra, gloria al Señor, responsabilidad acatar ese llamado para animar a mi hermano, para animar a mi hermana a seguir adelante, porque estamos esperando una promesa. No solamente debemos de animarlo a acercarse confiadamente al trono de la gracia, no solamente debemos de animarlo a mantenerse firme sin fluctuar, no, también debemos de animarlo, gloria al Señor, a la fe y a las buenas obras, a que las expresemos. Y sabe que el hecho de estarnos animando unos a otros, ese son obras.
Es parte de las obras que deben de evidenciar nuestra fe. Debemos nosotros de estar, gloria al Señor, interesados por la salud espiritual de mi hermano o mi hermana. Gloria al Señor. Debemos de fomentar el amor entre nosotros mismos. Ese amor fraternal que es el objetivo de esa consideración mutua. Tal vez usted se pregunta en esta mañana, bueno, es que nadie me ha llamado. Bueno, es que la iglesia se olvidó de mí. O es que la iglesia perdió interés en mí. Primeramente tengo que decirle que Cristo siempre ha estado presente. Y segundo, también que usted, gloria al Señor, ha estado en nuestras oraciones. Y que probablemente, gloria al Señor, usted ha estado esperando una llamada y no le ha llegado. Porque puede ser posible, está dentro de las posibilidades de que algunos de nosotros, gloria al Señor, que hemos estado motivando a nuestros hermanos, perdamos el hilo y no lo hayamos vuelto a hacer. Pero déjeme decirle que debe de nacer de su interior por la comunión que usted tiene con Cristo, el hecho también de llamar a su hermano y motivarlo, animarlo, decirle que vamos a seguir, a salir adelante de esta situación, decirle que no podemos perder la costumbre de acercarnos confiadamente a ese trono de la gracia en oración, que no podemos desaprovechar esa oportunidad de ir delante de su presencia todos los días porque hoy no tenemos limitaciones, gloria al Señor. Definitivamente que el amor de Dios en nosotros, como cristianos, debe de conducirnos a buenas acciones. Es algo que usted y yo deberíamos de preguntarnos en esta mañana. ¿Está el amor de Dios en mí conduciéndome a hacer buenas acciones? ¿O es simple y sencillamente una teoría? ¿Sabe? Cuando nos estimulamos unos a otros, cuando nos animamos unos a otros, cuando nos apoyamos unos a otros, gloria al Señor, no solamente es con palabras, debemos de hacerlo con ejemplo también, amándoles y sirviéndonos sinceramente. Debemos de amarnos y servirnos sinceramente. Si usted se da cuenta, el escritor de Hebreos trae todo un hilo en estos versículos que hemos leído. Porque producto de ese acercamiento al lugar santísimo, a la presencia del Señor, es que en usted y en mí, gloria al Señor, va a haber perseverancia, va a haber confianza, va a haber seguridad, va a haber interés por mi hermano, interés por mi hermana. Va a provocar que nos estimulemos. No va a haber en nosotros esa fluctuación, ese sub y baja espiritual. No, 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 no. Mire, y le digo algo en esta preciosa mañana. Y es que nosotros debemos de entender que estamos corriendo un riesgo muy alto. ¿A qué me refiero? Y ese es mi cuarto punto. Dicen los que saben que probablemente mucha gente no va a dejar de congregarse, que ha encontrado tanto conformismo en su hogar, tanta tranquilidad en su hogar, tanto, tanta paz, por decirlo de alguna forma, en su hogar, que probablemente no vuelva a la iglesia. Esa es una posibilidad. La otra posibilidad es que este efecto de la pandemia le haya golpeado duramente y no haya estado firmemente agarrado en la fe. Y eso provoque que no quiera volver a la iglesia. Por eso es que mi tercer punto era que nos animemos unos a otros. Estamos cerca de volver a congregarnos, iglesia. Pero no vayamos a tomar la costumbre que tuvieron los de Hebreos. Gloria al Señor, las personas a las que se escribió el libro de Hebreos. No, no, no. Más bien, congreguémonos, ayudémonos. No dejemos de, gloria al Señor, de que el enemigo gane ventaja en esa área, de hacernos sentir conformistas, tranquilos en nuestros hogares. No, no, al contrario, no vayamos tampoco a comernos esa mentira del diablo de que estamos abandonados o que no hay una indicación del amor de Dios por mí. No, no, no. Al contrario, vamos nosotros a demostrar que hemos crecido a través de esta pandemia, que hemos madurado a través de esta pandemia, que hemos entendido, gloria al Señor, de que, gloria a Dios, esto es juntos, como un solo cuerpo en Cristo, que eso no se trata de llaneros solitarios. No, 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 no. Por el contrario,
Se trata de una comunidad de creyentes. Esa comunidad de creyentes somos usted y yo. Iglesia de Gravilias, hermanos en Cristo, que nos reunimos, que compartimos, que gloria al Señor, lloramos juntos, que nos dolemos juntos, gloria al Señor. Que cuando, gloria a Dios, algo le pasa a alguno de nuestros miembros, el dolor es, gloria al Señor, para todos. ¿Sabe lo que dice uno de los estudiosos de la materia? Que cuando un miembro abandona las obligaciones comunitarias y deja de asistir a las reuniones, exhibe los síntomas de egoísmo y egocentrismo porque solo piensa en sí mismo y no en el Señor ni en sus hermanos. Se lo quiero repetir. Cuando una persona decide abandonar las obligaciones comunitarias, el congregarse, para ponerlo más sencillo, deja de asistir a las reuniones, exhibe única y exclusivamente síntomas de egoísmo y de egocentrismo, porque solo piensa en sí mismo y no en el Señor ni en sus hermanos. Una gran mentira que nos puede estar vendiendo el enemigo en esta pandemia que estamos atravesando es que solos podemos, que lo hemos logrado sin asistir al templo, que lo hemos logrado sin reunirnos, que lo hemos logrado sin congregarnos. Pero déjeme decirle algo, yo no sé si a usted le pasa, pero a mí sí me pasa, a mí me hace falta ver a mis hermanos en Cristo. A mí me hace falta orar unos por otros. A mí me hace falta, gloria al Señor, ver la sonrisa, el llanto, el canto, gloria al Señor de mis hermanos en Cristo. Necesitamos animarnos unos a otros. Quiero recapitular para cerrar con un quinto punto. Recuerde, no hay excusa para entrar al lugar santísimo. Debemos de acercarnos en las condiciones que ya hemos mencionado. No debemos de estar firmes y sin fluctuación en nuestras vidas espirituales. Debemos de estimularnos, de motivarnos, de animarnos unos a otros. Y que no vayamos ahora a dejar de congregarnos. ¿Por qué? Porque el mismo escritor de Hebreos nos da, gloria al Señor, nos da la respuesta. Él mismo nos da la respuesta. Y es que debemos de exhortarnos. ¿Por qué? Dice el 25 en su último párrafo. Sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Claro que sí, iglesia del Señor. Se acerca el día del regreso de Cristo por sus fieles, por usted y por mí, gloria al Señor. Pero mientras tanto, usted y yo debemos de entender que nos vamos a enfrentar a muchas pruebas, persecuciones de índole espiritual, engaño en doctrinas. Bueno, ya eso todo lo hemos estado viviendo. Pero usted y yo debemos de reunirnos con regularidad, con la regularidad que Dios nos da la oportunidad de tener en este país, de tener diferentes cultos, diferentes días, diferentes horarios. ¿Para qué? Para animarnos mutuamente y mantenernos firmes en Cristo. Y poder, gloria al Señor, descansar, reposar confiadamente en esa esperanza que Cristo vuelve, porque Cristo vuelve por su iglesia, Cristo vuelve por su iglesia. Quisiera hacer un breve resumen. Recordemos en el libro de Santiago capítulo 4 versículo 8 la palabra del Señor dice: acérquense a Dios y Él se acercará a usted y a mí, parafraseándolo. En el Salmo 145, 18 dice: tú, Señor, estás cerca de quienes te invocan con sinceridad. También hay una advertencia o un consejo, por decirlo de alguna forma, en Juan 15:5. Y es que el Señor dijo: separados de mí, ustedes nada pueden hacer. Pero quiero dejarle varias cosas claras en esta preciosa mañana. Y es que hoy usted y yo tenemos un gran privilegio de poder ir a la presencia de Dios con confianza y sin ningún impedimento. Sin ninguna excusa, como se lo dije al principio. Y eso es necesario, porque cuando usted y yo hemos vivido en el Evangelio, hemos gozado en el Evangelio, hemos llorado en el Evangelio, hemos sufrido en el Evangelio, hemos estado gozosos en el Evangelio, hace falta esa comunión. Y si no hace falta, pues deberíamos de interiorizar porque algo está pasando y no deberíamos de darle espacio a que eso avance en nuestras vidas. Nosotros debemos de tener un estilo de vida
Un estilo claro, porque cuando usted y yo nos acercamos al Señor, debe de ser un estilo de vida ya en oración, en estudio, en práctica de la palabra, en adoración continua, en comunión con mi hermano, con mi hermana. Es ahí cuando la vida cristiana se vuelve plena y podemos sostenernos firmes, cuando hemos comprendido que nuestra vida, nuestro estilo de vida, es un estilo de vida que debe de estar plasmado a la par del Señor, en comunión con Él. Es ahí donde ya nuestra fe se vuelve una fe obediente y perseverante. Es ahí donde el amor de Cristo empieza a provocar en nosotros que nos estimulemos mutuamente. Es ahí cuando entonces empezamos a que las buenas obras broten en nuestras vidas. Y es ahí donde nos podemos congregar alegremente y en armonía. Es ahí donde podemos atender verdaderamente las advertencias de Dios y perseverar confiadamente en Él y en sus promesas. Yo quiero que usted pese por un momento todo lo que usted ha atravesado en Cristo, todo el tiempo que usted ha vivido en Cristo. Para muchos, este tiempo de separación es la primera vez que lo experimentamos. Para otros, gloria al Señor, este tiempo les está recordando una etapa de su vida donde tal vez quizás no perseveraron en el Señor. Pero sabe, todo eso ayuda bien. Todo eso nos ayuda bien. Todo eso nos ayuda a nosotros a poder, gloria al Señor, examinarnos. Incluso nos ayuda a medirnos espiritualmente, porque si en un pasado, gloria al Señor, yo me alejé del Señor, dejé de acercarme a Él, me enfrié espiritualmente. Pero en este momento de esta pandemia, donde por una situación natural tuve que dejar de asistir al templo y de vivir en comunión con mis hermanos, yo he seguido perseverando, he seguido acercándome al trono de la gracia sin importar que no esté en el templo. Eso quiere decir que yo he madurado espiritualmente, que he crecido espiritualmente. Todo ayuda bien, iglesia del Señor. El llamado en esta mañana del Señor es a que nos animemos mutuamente. Estamos, como le dije hace un ratito, prontos a volver a reunirnos. Y motivémonos para que nos veamos todos, gloria al Señor, obviamente con los limitantes que existen, con las restricciones que existen, gloria al Señor, pero va a haber un momento en que todos vamos a poder compartir nuevamente. Y es en ese momento donde nosotros mismos nos vamos a gozar porque hemos sido instrumento del Señor, instrumento en las manos del Señor para motivarnos mutuamente, y es por eso que vamos a continuar creciendo en Cristo mientras Él viene, porque viene, gloria al Señor. Descansemos en esa promesa, que esa promesa nos aliente a seguir estando en comunicación con Él, que esa promesa nos aliente a estar firmes en Él, que esa promesa nos aliente, gloria al Señor, a seguir creciendo en Cristo, que esa promesa nos aliente a seguir madurando en Cristo, que esa promesa nos aliente, gloria al Señor, a seguir, gloria al Señor, trabajando comunitariamente, como cuerpo de Cristo, como comunidad creyente, como comunidad de fe, como un solo cuerpo en Cristo. Eso es lo que Dios quiere. Gloria al Señor para nosotros en este tiempo que estamos viviendo. Mucha gente se ha aventurado a decir que estamos, gloria al Señor, ya incluso hay gente que ha dado fechas de que el Señor ya viene, etcétera, etcétera. Pero ¿sabe? No descansemos en esa promesa. Descansemos en la promesa fiel de Jesús de que Él volvería por su iglesia. Esa sí es una promesa fiel. Esa sí es una promesa que tiene un tiempo establecido en el Kairos, en el tiempo de Dios. Y mientras eso sucede, usted y yo tenemos que seguir trabajando y animándonos unos a otros. Porque podemos volvernos débiles espirituales en cualquier momento. Pero una llamada nos puede levantar espiritualmente. Esa parte motivacional del ser humano que Dios dejó establecida aún sigue latiendo en cada uno de nosotros para animarnos, para que nos esforcemos, para que avancemos, para que crezcamos. Recuerde el llamado de esta mañana, amada iglesia del Señor. Animaos unos a otros. Animémonos. Tal vez usted está cansado, agotado, porque no podemos ser, gloria al Señor, mentirosos en eso, que ya el tiempo ha avanzado y pues sí hay cierto tipo de ansiedad o afán probablemente.
o se quiere despertar algún tipo de ansiedad o afán en nuestras vidas por el tiempo que va avanzando, porque las situaciones no se resuelven. Pero sabe, hoy yo le animo a usted en el nombre del Señor a que siga adelante. Hoy yo le animo a usted en el Señor a que se acerque confiadamente al trono de la gracia. Hoy yo le animo a usted a que siga creciendo en Cristo. Hoy yo le animo a usted a que se mantenga firme y sin fluctuar en Cristo. Hoy yo le animo a usted a que nos animemos mutuamente. Hoy yo le animo a usted, gloria al Señor, a que nos exhortemos porque Cristo viene para mantenernos firmes en esa promesa fiel. Que Dios le bendiga en esta preciosa mañana y oramos al Señor. Padre, te damos gracias en esta preciosa mañana, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por recordarnos, Señor, ese sacrificio maravilloso que hiciste en la cruz del Calvario, que nos da acceso libre al trono de la gracia. Gracias por recordarnos, Señor, la manera en cómo hemos de acercarnos, Señor, a ese trono de la gracia, Señor, con ese corazón, Señor, sincero, con esa seguridad, Señor, con esa fe, con esa confianza, Señor amado, delante de ti, Dios de gloria, porque el velo fue rasgado para que nosotros tengamos, Señor, acceso ilimitado a tu presencia, Padre amado. Muchas gracias, Señor, porque hay una esperanza, Señor. Esa esperanza nos sostiene, esa esperanza nos motiva, esa esperanza, Señor, nos ayuda a seguir adelante, Señor amado. Gracias por recordarnos, Señor, que debemos de vernos como una comunidad de fe, que debemos de vernos como el cuerpo tuyo, Señor amado, que debemos de motivarnos, Señor amado, de animarnos, Señor, Padre amado, de exhortarnos, de ayudarnos, Señor, unos a otros, Señor, de hacer buenas obras, Dios de gloria, porque eso evidencia la fe que hemos depositado en ti, Señor amado, porque seguimos esperando que tú vuelvas, Padre amado, pero mientras tú vuelvas por nosotros, Dios de gloria, queremos continuar haciendo lo que tu palabra, Señor, nos insta a hacer, Padre amado. Te damos gracias en esta preciosa mañana, Señor. Bendigo cada una de las familias de mis hermanos, bendigo la familia pastoral, Señor. Bendigo, Señor amado, cada niño, cada adulto, cada anciano, cada joven, Padre amado, cada matrimonio, Señor de gloria, que está escuchando tu palabra, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor amado, que ellos puedan recibir ese abrazo fuerte, Señor, a través del Espíritu Santo, Señor, ese abrazo maravilloso y poderoso que solamente tú lo puedes hacer, Señor, sobrenaturalmente. Te damos gracias, Señor, en esta hora, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.